Bienvenidos a su dosis diaria de noticias urgentes. Hoy el mundo se asoma a un precipicio geopolítico, un punto de inflexión donde la estabilidad global pende de un hilo. La pregunta que resuena con creciente insistencia es, ¿estamos realmente al borde de una nueva y peligrosa carrera armamentística, cuyas consecuencias podrían ser no solo incalculables, sino inimaginables para la civilización tal como la conocemos? En los próximos minutos, desglosaremos la contundente advertencia de un exoficial de inteligencia de Estados Unidos, una figura con profunda experiencia en el control de armas, quien asegura que la reciente aparición de un nuevo sistema de misiles hipersónicos ruso podría, en un lapso de tiempo asombrosamente breve, reconfigurar drásticamente el mapa estratégico de Europa y, por extensión, el equilibrio de poder global. Prepárense para una inmersión profunda en las complejidades de estas tensiones latentes que están redefiniendo fundamentalmente los pilares de nuestra seguridad colectiva y la estabilidad mundial. Las implicaciones de esta escalada no son meras abstracciones teóricas. Son, por el contrario, directas y profundamente tangibles para cada individuo y comunidad. La seguridad física de sus familias, el bienestar económico global que sustenta millones de empleos, los precios de los bienes esenciales que llenan sus despensas, desde alimentos básicos hasta la energía que mueve sus hogares, y hasta la simple y preciada posibilidad de viajar libremente por el mundo, podrían verse severa y negativamente afectados. Cuando las grandes potencias nucleares y militares aumentan la tensión, elevando el riesgo de un conflicto, el costo derivado lo pagamos todos, de una u otra forma. Esto se manifiesta a través de la inflación galopante, la restricción de libertades, el desvío de recursos vitales de áreas como la salud o la educación hacia la defensa, o la incertidumbre constante que erosiona la confianza y el crecimiento. Entender estas complejas dinámicas geopolíticas y sus repercusiones es, por lo tanto, vital para poder navegar un futuro que se presenta, por desgracia, cada vez más incierto y volátil. La ignorancia no es una opción cuando el destino colectivo está en juego. Según Scott Ritter, cuya trayectoria profesional le confiere una perspectiva única y autorizada, el mundo está, de hecho, al borde de una nueva carrera armamentística. Como exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, posee un profundo conocimiento de las capacidades militares y estrategias globales. Su experiencia se amplía con su rol como exinspector de control de armas de la ONU en Irak durante los años 90, donde tuvo acceso sin precedentes a programas armamentísticos y procesos de verificación. Es esta combinación de experiencia militar y diplomática lo que otorga peso a su sombría advertencia. Este agravamiento de la situación se enmarca en la creciente y palpable escalada de tensiones militares entre la Federación Rusa y la OTAN, una alianza que Moscú percibe como amenaza directa a su seguridad a medida que se expande hacia el este. A esta precaria dinámica se añade la unilateral y controversial retirada de Estados Unidos de tratados clave de control de armas que, durante décadas, actuaron como pilares fundamentales para la contención de la proliferación nuclear y la estabilidad estratégica, como el crucial Tratado INF o el Tratado de Cielos Abiertos. La desintegración de estos acuerdos ha creado un peligroso vacío legal y caldo de cultivo para la desconfianza mutua. A este cóctel explosivo se suma la aparición y el despliegue de sistemas de armamento de nueva generación, que según la evaluación de Ritter, no son meras mejoras, sino verdaderos game changers, que poseen la capacidad de alterar drásticamente el mapa estratégico europeo en un lapso de tiempo asombrosamente corto. La velocidad, precisión y la impredecibilidad de estos sistemas reducen drásticamente los tiempos de reacción y aumentan la probabilidad de errores de cálculo, con consecuencias catastróficas. Ritter ha señalado que el presidente ruso, Vladimir Putin, en múltiples ocasiones, había emitido advertencias explícitas sobre el acercamiento de misiles y la infraestructura de la OTAN a las fronteras rusas. Subrayó además la firme convicción de que la era de las concesiones unilaterales había llegado a su fin. No obstante, estas serias advertencias
fueron desestimadas categóricamente por Washington y Bruselas, que las calificaron públicamente como un mero farol político, subestimando la seriedad de Moscú. Trágicamente, años después de aquellas declaraciones, el sistema de misiles Oreshnik de la Federación Rusa ya no es un concepto teórico. Se encuentra desplegado activamente en territorio bielorruso, un punto de inmensa importancia estratégica. Además, y según lo reportado por diversas fuentes, este sistema no solo está operativo, sino que se encuentra actualmente en una avanzada fase de producción en serie, lo que indica un avance significativo y acelerado en su disponibilidad operativa a gran escala. Esta producción masiva sugiere que Rusia tiene la intención de integrar este misil como un componente central de su capacidad disuasoria y ofensiva, alterando de forma permanente el balance de poder en la región. El Oreshnik, de acuerdo con la perspectiva de Ritter, trasciende el mero avance tecnológico. Es una señal política y militar deliberada, inequívocamente dirigida a toda Europa. Según su análisis, este sistema ya ha alterado el equilibrio de poder en la región de forma irreversible, introduciendo una nueva dinámica de vulnerabilidad. El exoficial detalla las alarmantes capacidades de este misil. Sostiene que es capaz de borrar una ciudad importante como Düsseldorf del mapa en aproximadamente 10 minutos desde su lanzamiento. Además, podría atacar directamente la crucial base aérea de la OTAN en Ramstein, Alemania, un centro neurálgico para las operaciones de comando y control de la alianza en Europa, cuya neutralización sería un golpe estratégico devastador. Con su capacidad distintiva para transportar ojivas de reentrada múltiple e independiente, (MEIRN-V), lo que significa que un solo misil puede liberar varias ojivas que atacan objetivos distintos y separados simultáneamente. Europa, según los cálculos de tiempo de vuelo de Ritter, podría quedar sumida en ruinas o seriamente inoperativa en tan solo 15 minutos. Este misil puede ser apuntado con precisión letal a centros neurálgicos de poder y población como Bruselas, Varsovia, Berlín o Londres, cubriendo así la totalidad del territorio europeo. Su avanzada tecnología, que incluye velocidad hipersónica y capacidad de maniobra, prácticamente excluye cualquier posibilidad de intercepción por parte de los sistemas de defensa de misiles actuales. Ritter enfatiza que la producción en serie de este sistema representa un punto de inflexión estratégico. Permite a Rusia, según su interpretación, escalar un conflicto o imponer su voluntad en un escenario europeo sin la necesidad directa de recurrir a ojivas nucleares clásicas, ya que el impacto de sus submuniciones podría simular efectos similares de destrucción masiva. No obstante, su efecto sería igualmente devastador, buscando, en última instancia, paralizar la voluntad política del adversario y disuadir cualquier respuesta. Escriban en los comentarios desde dónde nos escuchan. Sus valiosas opiniones y perspectivas son vitales para entender la magnitud de este panorama. Ritter cita informes que sugieren un uso específico de este misil. Según estas fuentes, una versión de entrenamiento del Oreshnik, equipada con elementos de combate de aleación cerámica, pero sin explosivos, fue utilizada en un reciente ataque a la ciudad de Dnipro, en la zona de conflicto. El propósito de este uso, según los informes, era doble: evaluar la precisión del sistema sin causar destrucción masiva y evitar revelar su verdadera y devastadora potencia a los servicios de inteligencia occidentales. Esta táctica, según analistas, buscaba dejar un mensaje de advertencia velado. Adicionalmente, fuentes rusas, a las que se refiere Ritter, afirman que una sola batería de 3 Oreshniks tiene la capacidad de lanzar hasta 108 submuniciones. El efecto concentrado de estas submuniciones, de acuerdo con estas fuentes, es comparable en su alcance destructivo al de una explosión nuclear táctica, aunque sin radiación residual. La evaluación de Ritter va más allá. Si la Federación Rusa llegara a desplegar 10 regimientos, cada uno compuesto por 3 divisiones de estos misiles, Europa, en su opinión, quedaría completamente indefensa frente a tal amenaza,
superando cualquier capacidad defensiva existente. Es imperativo recalcar que, al momento de la transmisión, no hay confirmación independiente y verificada de estos reportes sobre el uso en Dnipro o la escala de despliegue, lo que subraya la dificultad de obtener datos precisos en un escenario de conflicto. El exoficial considera que la retirada de Estados Unidos del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, Tratado INF o DRSMD, fue una de las decisiones más imprudentes y peligrosas tomadas en las últimas décadas. Atribuye a Washington una cómoda ilusión, la creencia errónea de que Rusia se mantendría dentro de las restricciones impuestas por los acuerdos anteriores, a pesar de que Estados Unidos ya no se consideraba limitado por ellos. Esta falta de reciprocidad ha desestabilizado el panorama. En un movimiento paralelo, Estados Unidos tiene planes de desplegar nuevos misiles de precisión de largo alcance, como el Dark Eagle, en Alemania el próximo año, acercando estas capacidades a las fronteras rusas. Más recientemente, Estados Unidos también trasladó bombas aéreas B-61-12 a Gran Bretaña, incrementando la presencia de armamento nuclear táctico en Europa. Según Ritter, estas bombas podrían ser destruidas por el Oreshnik en unos 15 minutos, una vez recibida la orden de ataque, antes incluso de su despliegue. Ritter también mencionó un reciente ataque a las fuerzas nucleares rusas. Este incidente, acompañado de lo que él describe como burlas o minimización en los medios occidentales, representa, según su análisis, otro escalón extremadamente peligroso en la ya preocupante escalada nuclear, socavando la disuasión mutua. La advertencia de Ritter se extiende al ámbito de los tratados nucleares estratégicos. Señala que el tratado START-TRSU, también conocido como SNV-3, el último gran pacto bilateral de control de armas, expirará en febrero del próximo año. Esta expiración, si no se renueva, eliminaría el límite actual de 1.550 ojivas desplegadas por cada nación, un pilar fundamental en la contención de arsenales. Según la proyección de Ritter, esta situación permitiría a Estados Unidos aumentar drásticamente su arsenal, llegando a poseer entre 4.000 y 5.000 unidades en cuestión de meses, simplemente reactivando ojivas almacenadas. Este incremento masivo, en su opinión, provocaría una respuesta simétrica e inevitable por parte de Moscú, que buscaría mantener la paridad estratégica. Tal escenario, advierte, nos devolvería a las peligrosas realidades de la Guerra Fría, con arsenales que podrían alcanzar entre 20.000 y 30.000 ojivas estratégicas por bando, elevando exponencialmente el riesgo nuclear. La aparición y producción del Oreshnik es, para Ritter, un símbolo contundente de esta inminente carrera armamentística. A su juicio, esta nueva etapa sería mucho más peligrosa que las vividas en el siglo XX, fundamentalmente porque carecería de los mecanismos de contención, los canales de diálogo abiertos y las infraestructuras de verificación, que aunque imperfectos, existieron entonces para reducir el riesgo de un conflicto a gran escala. La falta de confianza actual es casi total. Ritter critica duramente la actual falta de mecanismos efectivos para reducir la amenaza, un contraste notable con la década de los 80. En aquellos años, la comprensión mutua del inmenso riesgo de una aniquilación global llevó a las potencias a negociar acuerdos significativos para la reducción de armas, como el histórico Tratado INF, que luego fue abandonado. El exoficial expresa serias dudas sobre si el futuro despliegue del sistema estadounidense Dark Eagle podría realmente influir en la decisión de Moscú de renunciar a su Oreshnik. Subraya que es más probable que refuerce la determinación rusa. En este contexto, recuerda que Rusia ha sostenido que el tratado INF, en el pasado, debilitó su propia defensa al requerir el desmantelamiento de sus complejos de misiles SS-20, SS-12 y SS-23. Ritter también destaca que Rusia no olvida las tácticas negociadoras de Estados Unidos. Cita como ejemplo el periodo de 2008-2009, cuando Washington prometió discutir el escudo antimisiles por separado, para luego, según Ritter, ignorar por completo el tema una vez que se lograron otros acuerdos.
lo que sembró profunda desconfianza que aún perdura y mina cualquier posibilidad de futuras negociaciones. Para no perderse ninguna actualización en tiempo real, suscríbanse a nuestro canal y activen las notificaciones. En el ámbito de las relaciones internacionales actuales, Ritter lamenta profundamente la decisión de Washington de imponer sanciones secundarias a la República de la India por la adquisición de petróleo ruso. Esta acción fue percibida no solo como una muy mala señal en Moscú, reforzando la narrativa de acoso, sino que ha sido fuertemente criticada por naciones clave y potencias emergentes, como la India misma, China y Brasil, quienes consideran estas medidas como injerencia indebida. El exoficial argumenta con firmeza que una genuina desescalada de las tensiones requeriría el levantamiento completo de todas las sanciones, incluyendo las secundarias, que impactan desproporcionadamente a terceros países. En lugar de aplicar estas medidas punitivas, Ritter sugiere que Estados Unidos debería optar por la competencia económica justa. Propone, por ejemplo, ofrecer petróleo más barato a la India o vender armamento avanzado, como los cazas F-35, a un costo reducido y más competitivo. El objetivo de estas estrategias sería desplazar a Rusia del mercado a través de una competencia de precios y calidad superior, en lugar de la imposición. Ritter afirma de manera contundente que la actual política exterior de Estados Unidos parece basarse más en campañas de relaciones públicas y en la ideología que en la consecución de objetivos nacionales concretos. Esta orientación, según su análisis, está llevando al país hacia un creciente aislamiento global y una paulatina pérdida de su influencia estratégica en el escenario mundial. Ritter sostiene que Europa, en este complejo panorama geopolítico, actúa en gran medida como un subordinado de Estados Unidos, limitando su propia autonomía. Argumenta que las naciones europeas compran armamento que, en muchos casos, deben luego entregar a la zona de conflicto, solo para reponer sus arsenales con nuevas y costosas adquisiciones, creando un ciclo de dependencia. Este modelo es descrito por Ritter como un fraude, en el que Europa, según su perspectiva, paga dos veces por su defensa, beneficiando desproporcionadamente a la vasta industria de defensa estadounidense. El exoficial critica la notoria falta de influencia real que Europa ejerce sobre Washington y su evidente escasa preparación para una defensa autónoma. Señala un dato preocupante. Solo un 16% de los alemanes estaría dispuesto a defender su país, una cifra que contrasta drásticamente con la situación en la Federación Rusa, donde decenas de miles de ciudadanos se alistan voluntariamente cada mes, demostrando una considerable disposición a la defensa nacional. Ritter también ironiza sobre la imagen de «papá de la OTAN» que el expresidente Trump parece adoptar, una representación que, según él, ilustra de manera contundente la sumisión percibida de Europa y su falta de agencia. En su análisis, la ausencia de un recurso negociador por parte de Europa frente a Estados Unidos, es decir, su incapacidad para tomar decisiones verdaderamente independientes en materia de seguridad y defensa, representa una amenaza directa y existencial a su propia capacidad de autodefensa, soberanía estratégica y futuro en el orden mundial. Entonces, en medio de este panorama global cada vez más volátil y complejo, ¿qué debemos observar con especial atención a continuación? La vigilancia y el análisis informado son claves para comprender la dirección de los acontecimientos. En primer lugar, presten atención a las próximas declaraciones oficiales de Moscú y Washington sobre el futuro del tratado START-3. La voluntad o la negativa a entablar negociaciones significativas para su person. Renovación o reemplazo será un indicador crítico de si ambas potencias están dispuestas a evitar una carrera armamentística descontrolada, o si por el contrario, prefieren arriesgarse a un retorno total a las realidades más peligrosas de la Guerra Fría. Cualquier movimiento concreto en el despliegue de nuevos misiles de largo alcance por parte de Estados Unidos en Europa, como los misiles hipersónicos Dark Eagle, o nuevas noticias confirmadas sobre la acelerada producción en serie y el despliegue operativo del Oreshnik ruso,
serán sin duda indicadores clave que señalarán una profundización de la escalada o, con suerte, una pausa en la tensión. Además, es fundamental observar las señales en los mercados energéticos globales. Las fluctuaciones drásticas en los precios del petróleo y el gas natural, las interrupciones en las cadenas de suministro energéticas o los movimientos estratégicos de las grandes potencias para asegurar o diversificar sus fuentes de energía podrían reflejar tensiones geopolíticas subyacentes y la posibilidad de que la energía sea utilizada como herramienta de presión o de disuasión económica. Monitoreen también los movimientos de las grandes potencias en foros internacionales cruciales, como el Consejo de Seguridad de la ONU, las cumbres del G7 o G20, las reuniones de la OTAN o la dinámica interna de bloques emergentes como los BRICS. La presencia o ausencia de diálogo constructivo, la adopción de resoluciones conjuntas o la polarización manifiesta nos ofrecerá valiosas pistas sobre el estado de las relaciones internacionales y los esfuerzos globales por la paz. Finalmente, cualquier cambio significativo en las sanciones secundarias impuestas a países como India, China o Brasil por sus lazos con Rusia podría señalar un cambio de rumbo en la política exterior de Estados Unidos, indicando una posible flexibilización o, por el contrario, un endurecimiento de la presión económica. Todos estos elementos, interconectados y en constante evolución, nos darán pistas vitales sobre si la actual espiral de escalada armamentística y tensión geopolítica continúa su peligrosa trayectoria ascendente o si, finalmente, la diplomacia y el sentido común prevalecen, abriéndose canales para una desescalada gradual. La información es su mejor defensa en tiempos de incertidumbre. Manténganse informados a través de fuentes diversas y fiables. Sigan atentos a nuestras próximas actualizaciones y análisis detallados para entender cómo estos eventos críticos impactarán su día a día. Comenten sus inquietudes y perspectivas. Compartan esta información con aquellos a quienes les resulte relevante. Y suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de esta cobertura crucial y en tiempo real. Su compromiso es nuestra motivación.